Era medianoche, pero la niña de 5 años luchaba por conciliar el sueño. Llevaba toda la noche oyendo ruidos, crujidos, arañazos y todos esos sonidos venían de debajo de su cama. Por quinta vez esa noche salió corriendo a la habitación de sus padres. No podía evitarlo, era demasiado aterrador. ¡Mamá! Ella gritó. Su madre saltó en alarma. ¿Qué pasa? Hay algo debajo de mi cama. Su madre suspiró. No hay nada debajo de tu cama, Betty. Vuelve a dormir. ¡Lo hay! Finalmente, después de mucha persuasión, Betty se las arregló para arrastrar a su madre para que mirara debajo de su cama y comprobar que realmente no había nada allí. Cuando su madre se arrodilló, no pudo ver nada más que unos cuantos libros viejos y un peluche debajo de la cama. ¿Ves? Dijo sacando el oso de peluche. Nada de qué preocuparse. Solo un viejo oso de peluche. Ella puso el oso de peluche en la cama al lado de Betty, pero Betty comenzó a arrastrarse lejos del peluche. Parecía incómoda. Ahora que lo pensaba, su madre ni siquiera recordaba haber comprado al oso de peluche. No lo reconocía, pero lo dejó pasar como simplemente mala memoria. Tal vez alguien se lo había enviado como regalo de cumpleaños. Ahora a dormir, Betty. Arropó a su hija en la cama, con el oso de peluche a su lado para mayor confort. Betty observaba al oso con preocupación. Su madre salió de la habitación cerrando la puerta silenciosamente. Se arrastró de nuevo a la cama donde su marido seguía durmiendo profundamente. Al parecer, unos segundos después escuchó un grito. Betty. La madre salió corriendo de la cama con su marido detrás y juntos corrieron al dormitorio. Betty gritaba desde debajo de sus sábanas y encima de ella, milagrosamente de pie, estaba el oso de peluche. ¿Qué demonios? El padre de Betty llegó a decir. Lentamente el oso de peluche giró la cabeza para mirarlos. Entonces se abalanzó. Bienvenidos de nuevo a SCP Expuesto. Antes de continuar, por favor asegúrate de suscribirte al canal para no perderte ninguna historia espeluznante SCP. Hoy les traemos un objeto de la clase Keter SCP-1048. Aunque el objeto fue anteriormente clasificado como seguro, los últimos acontecimientos han exigido un cambio inmediato a la clasificación Keter. SCP-1048 es un pequeño oso de peluche de aproximadamente 33 centímetros de altura. Las pruebas de composición no revelaron cualidades inusuales que lo hicieran discernirse de un oso de peluche no sapiente. El sujeto es capaz de moverse y puede comunicarse mediante una pequeña gama de gestos. El sujeto muestra regularmente afecto a individuos de maneras que la mayoría de las personas se encuentran enternecedoras. El afecto suele mostrarse en forma de un abrazo en la parte inferior de la pierna, pero también se le ha observado bailando, saltando en su sitio y en dos eventos separados incluso ha hecho dibujos infantiles al personal. Todo el personal de la fundación que ha interactuado con el sujeto ha respondido positivamente a su afecto. Incluso los de clase D con tendencias sociopáticas. Intentos de comunicarse directamente con SCP-1048 no han tenido éxito. Aunque es capaz de gestos simples para indicar un sí o un no, a menudo no reacciona a las preguntas sobre su naturaleza o de dónde procede. No se sabe si esto es simplemente porque el sujeto no conoce las respuestas o porque no quiere responder. Aunque es capaz de hacer dibujos, no ha utilizado su arte como forma de comunicación más allá de mostrar afecto, incluso cuando se le anima a hacerlo. Se desconoce cómo SCP-1048 apareció en los terrenos de la Fundación. No ha habido muchos informes de avistamientos del sujeto en el mundo exterior, pero tal vez se deba simplemente a la falta de conciencia por parte del público, o tal vez debido a la pura improbabilidad de su existencia. El personal teoriza que cualquier informe que se haya hecho sobre el tema se ha barrido bajo la alfombra sobre la base de que deben ser meras alucinaciones, o tal vez ilusiones sacadas de traumas infantiles. Actualmente la Fundación está investigando cualquier informe pasado de posibles avistamientos del SCP-1048. El comportamiento más anómalo del sujeto no fue observado hasta aproximadamente 7 meses después de que fuera originalmente asegurado. La hipótesis es que el sujeto es capaz de construir réplicas rudimentarias de sí mismo utilizando diversos materiales, por un proceso que aún no ha sido observado directamente por el personal de la Fundación. El Dr. Carver ha sugerido que SCP-1048 utiliza sus entrañables cualidades para adormecer a los que lo rodean en una falsa sensación de seguridad, lo que le permite recoger materiales para producir estas creaciones. Actualmente se conoce 3 creaciones del sujeto, designadas SCP-1048-A, SCP-1048-B y SCP-1048-C. La naturaleza de estas creaciones ha sido marcadamente contrastante con el comportamiento general del sujeto original, ya que todos exhibieron violencia extrema hacia los humanos.
Antes del incidente que provocó su cambio de clasificación, a SCP-1048 se le permitió inicialmente vagar libremente por el Centro 24, ya que no parecía suponer una amenaza y se había observado que mejoraba considerablemente la moral del personal que interactuaba con él. Este fue quizás el mayor error cometido por el personal de la Fundación. Como resultado de este error, muchas vidas se perdieron. Aproximadamente 228 días después de que el sujeto fuera descubierto por la Fundación, SCP-1048-A fue descubierto deambulando por el sitio 24, acompañado por el sujeto. SCP-1048-A, en lo sucesivo denominado como réplica A, se parece a un oso de peluche similar en tamaño y forma al sujeto, pero está hecho completamente de orejas humanas. Los testigos entrevistados informaron de que parecía que el sujeto estaba dando un tour del sitio 24 a la réplica A. El Dr. Carver fue llamado a la escena con un equipo de seguridad. El equipo de seguridad llegó primero e intentó contener a la réplica A. La réplica emitió un chillido agudo que infligió un intenso dolor en los ojos y oídos de todos los que se encontraban en un radio de 10 metros a la redonda. Inmediatamente comenzaron a crecer protrusiones con formas de orejas en aquellos que se encontraban en un radio de 5 metros del sujeto, cubriendo sus cuerpos en menos de 20 segundos. Cada persona infligida con este síntoma murió a los 3 minutos, resultando en la muerte de una cantidad relevante de personal, incluyendo a todo el equipo de seguridad. Las autopsias revelaron que la causa de la muerte fue asfixia, causada por una abundancia de la masa con forma de oreja manifestada en la boca y la tráquea de todas las víctimas. El sujeto y la réplica huyeron de la escena antes de que llegara el Dr. Carver, y no han sido contenidos desde el incidente, aunque ambos han sido vistos en múltiples ocasiones. Poco después de que ocurriera este incidente, se descubrió que a un investigador le faltaba una oreja. Según él, se la quitaron por medios desconocidos mientras dormía. No se encontraron otras víctimas con faltantes de orejas, por lo que no está claro si SCP-1048 obtuvo más orejas de otras fuentes, o si es capaz de duplicar objetos o materiales. Aproximadamente 2 meses después, SCP-1048-B fue descubierto. La réplica B fue encontrada por varios miembros del personal de la Fundación en la cafetería del sitio 24. El aspecto de la réplica era casi idéntica a SCP-1048-A, pero se movía de forma irregular. Los testigos informaron que parecía como si algo se moviera dentro de la réplica B. El sujeto no intentó interactuar inicialmente hasta que un estallido en sus costuras reveló lo que parecía ser la mano y brazo de un infante humano asomando y agarrándose al aire. Al ver esto, una investigadora gritó y la réplica B reaccionó emitiendo un grito agudo similar al de un bebé humano. El sujeto intentó apuñalar a la conmocionada investigadora con sus propias manos, causando daños internos masivos. En el caos que siguió, un equipo de seguridad se vio obligado a acabar tanto con la investigadora como con la réplica B. Aproximadamente 3 horas después de este evento, un miembro de la Fundación fue encontrado inconsciente y sangrando en su despacho. Le habían practicado un aborto mientras dormía y nunca se encontró el feto de 8 meses. La hipótesis es que SCP-1048 usó el feto de la mujer para crear la réplica B. Información sobre el posible origen de la réplica B no debe ser filtrada a los supervivientes actualmente en terapia por el incidente con la réplica B, ya que el Dr. Carver cree que sería extremadamente perjudicial para su salud mental y su recuperación. SCP-1048-C se parece a un oso de peluche similar al sujeto original, pero compuesto enteramente de restos de metal oxidado. La réplica C fue vista por primera vez por el Dr. Carver en su oficina mientras redactaba un informe sobre el incidente SCP-1048. La réplica C huyó de la habitación cuando se dio cuenta de que el Dr. Carver la observaba. En el intento de persecución de la criatura, el Dr. Carver fue testigo de la muerte y mutilación de varios miembros de la Fundación, mientras el sujeto mostraba extrema violencia durante su huida. La réplica C no ha sido encontrada desde este avistamiento inicial, y se desconoce si aún se encuentra en algún lugar del emplazamiento 24. El origen de los materiales posiblemente utilizados para construir la réplica C por parte del sujeto original también se desconoce en este momento. En su informe al personal del O5, el Dr. Carver escribió: "No puedo enfatizar esto lo suficiente. La maldita cosa atravesó a esa pobre gente". El paradero de SCP-1048 es actualmente desconocido, aunque aún se cree que está en algún lugar del sitio 24. El sujeto debe ser asegurado para contención, pero cualquier creación de SCP-1048 debe destruirse in situ, a menos que nuevas pruebas justifiquen acciones menos extremas. No se permitirán osos de peluche en el emplazamiento 24 para evitar confusiones o errores de identidad errónea. Cualquier objeto que parezca un oso de peluche debe ser reportado al equipo de seguridad inmediatamente. En su reporte, el Dr. Carver ha dejado una nota para todos los espectadores. Esto no es una broma. No tenemos ni idea de las capacidades completas de SCP-1048.
¿Quién sabe cuántas de esas malditas cosas están por ahí ahora? Algunos investigadores han notado cómo SCP-1048 parece similar a SCP-2295 en apariencia, aunque parecen ser exactamente opuestos en función. Actualmente se está investigando un posible origen en conjunto entre los dos objetos. Deberán extremarse las precauciones de llegar a verse nuevamente a SCP-1048-A o a SCP-1048-C. ¿Qué te ha parecido este caso, SCP? Cuidado con los osos de peluche, no son tan cariñosos como puedes creer.